privilegio el poder volver a compartir aquí en su programa La Voz de la Verdad. Este es un día muy especial, un día que el Señor nos ha permitido estar más aquí en la tierra, y es un privilegio. Es algo que podemos aprovechar para darle gloria y honra a nuestro Dios a través de tantos agradecimientos que tenemos a Dios por permitirnos, como dije, un día más aquí en la tierra, y hay que aprovecharlo para hacer su perfecta voluntad. Qué bueno que en este momento están conectados, se van a conectar en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, y sobre todo vamos a compartir una hermosa palabra, una palabra donde creo que se ha perdido. Lo que vamos a tocar es algo que yo sé que muchos se van a identificar con esta palabra, donde podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 34 y 35, donde dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Qué es lo que le hace falta o lo que nos hace falta a nosotros como iglesia? ¿De qué estamos en este momento necesitando? ¿Qué es lo que nos hace falta para poder, podía decir, lo mismo que hacía esta iglesia primitiva? ¿Por qué surgían tantos milagros, tantos prodigios? ¿Cuántas señales Dios hacía a través de estos siervos y siervas de Dios? ¿Qué es lo que hoy en día la iglesia carece? ¿De qué? ¿Qué es lo que nosotros hemos perdido? Porque si vemos el libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta que termina el libro de los Hechos, recordemos que el hecho de los apóstoles, este libro, es algo donde Dios, a través del poder del Espíritu Santo, hacía tantos señales, tantos milagros. Podemos ver a Pablo incursionándose a diferentes ciudades, a diferentes, yo creo que pueblos, lenguas, tribus. Vemos a Pedro, vemos a todo ese equipo que el mismo Jesucristo escogió, activado, predicando, enseñando, libertando y ayudando al necesitado. Pero hay algo que identifica a esta iglesia primitiva. Hay algo que creo que es el centro de la atención de que deberíamos nosotros tomar hoy en día. Que esta iglesia se identificaba en tener todo en común, en tener un mismo corazón, sentir lo mismo, pensaban lo mismo, caminaban lo mismo, hablaban lo mismo. Lo que nosotros hemos perdido, y sobre todo esta iglesia se identifica con ese poder y esa autoridad, porque dice que todo tenían en común. Cuando vendían las propiedades, cuando vendían las casas, cuando vendían los terrenos, cuando vendían todo, dice que lo traían a los pies o los entregaban a los apóstoles para cubrir cualquier necesidad que la gente en aquella época o en aquella generación tenía. Y no se basaban solamente en la iglesia. Por esas iglesias crecían abundantemente, crecían como la espuma, como se dice, y se multiplicaban porque la gente miraba el amor entre ese pueblo de Dios. Miraban el amor entre los apóstoles, los discípulos. Nadie quería ser mejor ni mayor que nadie. Ellos prestaban servicio a todo aquel que lo necesitaba. Por eso en las comunidades, en las ciudades o en las aldeas, en los caseríos, cuando esa gente llegaba, era una atención tan grande que le prestaban
cuando Pedro, Juan, el mismo Bernabé, todos esos apóstoles llegaban a las aldeas, a los caseríos, la gente hacía hasta fila por ver a esos hombres. ¿Por qué? Y no eran porque eran hombres especiales, eran comunes y corrientes, pero lo que los identificaba a ellos, el amor que había en ellos para los demás. Eso es lo que nosotros hemos perdido. La iglesia en general de hoy en día, hemos perdido esa identidad como hijos de Dios, porque Dios nos manda a nosotros a amarnos los unos con los otros, a tener unidad, al apoyarnos los unos con los otros, a poder levantar a aquel que está caído, a poder identificarnos como siervos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, Jesucristo dijo a aquellos discípulos, y en esto conocerán que son mis discípulos cuando se amen los unos con los otros. Y hoy en día las iglesias de Jesucristo hoy en día se están, creo que, distanciando cada día más porque el amor se ha perdido. Cada quien está buscando lo contrario que tenía la iglesia primitiva. Cada quien busca hoy en día su beneficio propio. Por eso es que se han levantado tantas iglesias, vamos a ponerle entre comillas, cristianas evangélicas, donde lo que están haciendo es engañando, donde lo que están haciendo en este momento es manipulando a la gente, trayendo cosas de hombres, no enseñando la verdadera palabra de Dios, esa palabra que identifica a la iglesia primitiva, esa palabra donde esos hombres entraban y enseñaban esa palabra, la gente se convertía. ¿Por qué? Porque los hechos de estos hombres eran reales. No solamente enseñaban o predicaban. La vivencia de ellos era lo que hacía que la gente viniera a conocer el evangelio del Señor. Y hoy en día es por eso que nosotros mismos, como cristianos o como hijos de Dios, la gente no quiere saber nada de nosotros porque nosotros no nos identificamos como hijos de Dios, porque no abrazamos el mandato de Dios, que nos amáramos los unos con los otros. Estamos tan distanciados que por eso hay tantas iglesias hoy en día de pocos miembros, de muchos miembros, porque cada quien quiere hacer su propia voluntad, no la voluntad que nuestro Padre Celestial quiere o nos manda hacer. Ahora, ¿por qué la iglesia primitiva habían tantos milagros, habían tantas cosas, tantas señales, donde esa gente decía, Espíritu Santo, el Espíritu Santo en ese momento se hacía presente y hacía tantas señales y prodigios? ¿Por qué? Porque el corazón de ellos estaba unidos, porque los corazones de ellos estaban entrelazados. Nadie pensaba egoístamente como hoy en día la iglesia en general. No había egoísmo, no había rencor, no había odio. Se amaban los unos con los otros. Por eso la palabra de Dios que acabamos de leer en este momento, capítulo 34, 35 del capítulo 4, podemos ver que no les interesaba lo material. No les interesaba. ¿Por qué? Porque lo que querían ellos era estar como en familia. Porque si alguien tenía necesidad de algo, no lo pensaban 2 o 3 veces. A la primera, ellos estaban ahí para poder apoyar a esa familia o a esa persona. Por eso dice que no habían necesitados, porque cada uno como atendía la necesidad de los demás. Por eso es que esa iglesia crecía, por eso el Señor se manifestaba con poder y gloria. Por eso es que el Señor hacía tantos milagros por lo mismo, porque se amaban los unos con los otros. Y eso es lo que nosotros hemos perdido. Por eso el pueblo de Dios, hoy estamos viviendo, lo peor que la iglesia ha pasado. Y miren, y escúchenme lo que les voy a decir en este momento. Lo que está sucediendo hoy en día en el mundo entero es culpa de nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Porque nosotros no damos testimonio, no es que vamos a impactar a Dios, pero no le demostramos a Dios que nos interesa lo de Él. Porque estamos buscando lo mismo que busca el mundo. No hacemos diferencia con los del mundo.
Nos identificamos más con el mundo que con el pueblo de Dios. Y es por eso hay tanta necesidad en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Dice la palabra de Dios que mentiroso es aquel que dice que ama a Dios y no ama a su hermano. Si nosotros no amamos a nuestro prójimo, estamos en pecado. Si nosotros no nos amamos los unos con los otros, no nos identificamos ni somos hijos de Dios, porque no hemos conocido a Dios. Cuando nosotros nos amamos, cuando nosotros nos valoramos y tendemos la mano al que necesitamos, ahí es donde nos identificamos como hijos de Dios. Así que te dejo esta corta reflexión para que medites, para que reflexiones, para que tomes en cuenta lo que la palabra de Dios en el libro de los Hechos nos dice. Esa iglesia era una iglesia victoriosa, una iglesia de poder, una iglesia que el enemigo no podía hacerle frente. ¿Por qué? Porque eran hombres que estaban unidos, mujeres que estaban unidas por el amor. No como hoy en día, separación total completa del pueblo de Dios. Y es por eso que hoy no sucede nada. Y lo que vemos hoy en día es pura pantalla, es algo que el hombre ha creado. Yo no digo que Dios no usa a hombres y mujeres, los usa, pero la mayoría es pura emoción. Por eso tengamos cuidado con lo que vemos, con aquello que estamos viendo cada día, porque vienen tiempos difíciles para la iglesia. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado del verdadero amor que Dios nos ha dado. Así que Dios te bendiga en esta hora. Recuerda, reflexiona y medita en esta palabra. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.